La esperé lo que le esperé. Ella se quedará siempre al lado de Manon Westerne porque no solamente lo quiere tanto esa mañana, porque además y todavía quiere más y más esa mañana. Quiere, ella quiere, ella quiere a todo el mundo esa mañana y eso se lo debe seguro a Manon Westerne porque Manongo además y todavía es como nadie es así. Bueno, en esta oportunidad hablaremos sobre No me esperen en abril, del gran escritor peruano Alfredo Bryce Echenique. Bueno, esta obra prácticamente nos comienza relatando sobre un conversatorio, una conversación de señorones, como pueden observar en la página 13. Justamente este pequeño fragmento que se dio al inicio fue de la página 72, cual bueno, esta obra nos comienza relatando diferentes situaciones muy complejas dentro de la adolescencia. Dentro de ella está esos dos personajes principales que son Manongo y Tere, una pareja de adolescentes en la cual tuvieron que afrontar ciertas situaciones dentro de la adolescencia, dentro de lo que ellos estudiaban, porque luego Manongo y Tere se tuvieron que separar, porque justamente Manongo, bueno, de acuerdo a lo que se va transcurriendo la historia, no, se sabe que este libro fue publicado en 1995 por este gran escritor Alfredo Echenique en el siglo XX. Se considera también que esta obra habla mucho sobre el sentimentalismo y en la cual se ve reflejada el Lima de los 50, justamente lo mismo como el gran escritor de Reynoso, en la cual cuando publicó su libro Los Inocentes. Bueno, aquí es donde nos abarca a varios adolescentes como amigos de Manongo, como puede ser el Cholo, Don Quispe, San Isidro. Nos abarca toda la temática de San Isidro, de Lima. Luego donde que era Manongo que fue expulsado en el internado de San Paulo, y bueno, y es donde ahí hubo como que se dividía una clase social. Ahí ese obra nos va relatando y escribiendo las diferentes clases sociales, la adolescencia, e incluso nos va a transmitir incluso el primer amor, por decirlo así, porque bueno, nos describía que Tere había sido su primero y único amor. Justamente hay una parte en la página ya final de este libro donde dice: la palabra amigo cambia de sentido con el tiempo, con la edad y con el medio en que uno lo va tocando desenvolverse. Y la última hoja decía: no podía encontrar más que la muerte. Justamente estas son unas cartas que había encontrado, que tenía, y lo comenzó, bueno, el Manongo a leer. Fue: ¿cuántos años tienes, Tere? En la que había 22. Dice: ¿cuántos años tienes, Tere? Le preguntó Manongo y visitándola sentarse a su lado. Ahora sí, ya para siempre, inseparable. 23, le respondió yo. Manongo le dijo que nunca en su vida se había sentido tan joven, ni tan fuerte, ni tan requete bien, y alzó su copa de Porto para brindar para esos 20 años, y para su inmenso y definitivo bienestar por todo lo suyo y también de lo más sonriente. Madrid, 1992. En abril prácticamente bueno, el escritor nos describe detalladamente, de manera minuciosa, en esta obra muy amplia, porque tiene un aproximado de 600 tantas páginas, en la cual los personajes se ven envueltos en diferentes situaciones en las cuales dentro de esta obra se va suscitando como dentro de la trayectoria de Manongo, todo lo que había él sucedido, lo que él, bueno, había pasado. También nos van describiendo de forma memorable el aspecto de su adolescencia de Manongo, incluso cómo esta obra nos piensa describiendo el conversatorio, justamente lo que le había mencionado, el conversatorio de dos señorones,
sobre Álvaro de Aliaga y una tal también Francisquita, que ahí nos comienza describiendo, ¿no? Nos habla incluso sobre cosas de un hotel, sobre Los Ángeles, casi en la parte última nos menciona Manongo que le había pedido a su, no era como creo mayor, su sirviente que le alcanzara el libro que estaba ahí y que se le alcance para seguir continuando, porque incluso nos habla sobre los buen días, sobre la obra 100 años de soledad del escritor Gabo, más conocido Gabo, más conocido como Gabriel García Márquez. Ya. Hay que considerar que esta obra nos empieza suscitando demasiadas problemáticas en el aspecto de cómo esos personajes viven la diferente historia de las clases sociales. ¿Cómo así? Bueno, porque nos impone un pasado memorable en la cual cada personaje está como que prisionero dentro de todo ello de la realidad social, y además de que era muy distinta a aquella en la cual se forjó. También logra contribuir de cierta forma este espacio de manera colectiva, por decirlo así, pero que era marginada. O sea, había unas partes en el libro que nos comienzan a describir toda la vida, bueno, cuando fue expulsado, incluso Manongo, y bueno, también nos relata ahí prácticamente cómo de forma aristocrática, de forma decadente, este relato nos comienza a describir más que todo sobre los valores que se habían plasmado, bueno, que este escritor trata de plasmar de cierta forma sobre la supervivencia de este personaje. Además que también de ser un personaje que, bueno, Manongo, de ser este libro en la cual nos está dando a conocer sobre todo esta historia sobre la adolescencia, sobre Manongo y justamente su relación que había tenido con Terry, y ese amor que, como él dijo en la parte final, quizás puede cambiar todo, pero siempre estará en esa parte puede cambiarles, dice, la palabra amigo cambia de sentido con el tiempo, con la edad. Esa historia nos habla sobre la amistad, todo lo que los adolescentes dentro de la complejidad de toda la vida logran presenciar. Justamente, y es donde casi en la parte final, ¿no? Ahí nos hablan sobre los años 70 y 90, en la cual había sido considerado de cierta forma, nos ambienta todo sobre sus amistades. Incluso hay una parte donde de No me esperen en abril, en la cual casi 23 años después Manongo se reencuentra con su primer único amor, que fue Tere. Ya bueno, los personajes de esta novela tratan de imponer sus mismos límites dentro de la trama, a través de sus memorias, incluso ese espacio sin salida, por decirlo así, donde ellos habitan. Después ahí van describiendo sus acciones dentro de un ayer limitante y dando a entender sobre las barreras insuperables. El trama del personaje principal, obviamente, como fue mencionado, es Manongo. Manongo Sternet y Tere. Teresa. Esta trama se comienza con, están los personajes que se había mencionado, Manongo y Tere, en la cual esos se sostienen sobre todo sobre la clase social antigua, en la cómo se habían situado. Bueno, este personaje Manongo Starne trata de huir de esa clase social, por decirlo, de ese círculo social que lo estaba uniendo, y había como que ciertos mecanismos que dejaba vivir prácticamente de su círculo social, en la cual pero intenta utilizar diferentes mecanismos para escapar de ese mismo dilema, por decirlo así, en la cual, bueno, incluso hay una parte donde en el libro esta historia nos comienza, un comienzo se caracteriza sobre todo
tener ese aspecto, ¿cómo podría decirlo?, en su una forma muy extrovertida, pero que era un personaje realmente tímido, en la cual en su relación de su grupo social, en la cual él pertenece de cierta forma, no se sentía como que, ¿cómo puedo decirlo? No se sentía conforme, no se sentía bien. Por eso, después de su expulsión que él tuvo en el colegio de Santa María, simbólicamente trata de como que encarnar una liberación personal. ¿Por qué? Porque las condiciones bochornosas que acompañaron su salida, de su primer colegio, trataron de imponer la aparición de una conciencia individual en que se revela en contra de ese grupo social. Así es donde da comienzo a esta historia, a esta novela, en la cual Manongo trata de constituir trata de buscar busca incansablemente distinguirse dentro de la sociedad, dentro de esos miembros de su clase, y es donde ahí nos habla como que un narrador omnisciente, por decirlo ahí, y es donde este narrador nos trata de escribir de ciertas formas diferentes términos, o sea, como no me faltaba nada dice, no me faltaba, dice, no le faltaba nada, le enseñaban, le repetían, era un chico con muchísima suerte, pero él sentía que era más de lo que era más de lo que le faltaba por aprender, por descubrir, o sea, y era como que todo se lo decía todo era como que a través de su intuición, y todo a través de eso era como que él intentaba tratar de distinguirse a los demás, tratar de ser. De esta trama podemos observar justamente sobre que Manongo intentaba buscaba ser diferente dentro de las clases sociales que se presentaban, o mejor dicho, se situaba dentro de la historia. Además de que, él luego llega a conocer a un amigo, a un joven llamado Adam Kispet. Este personaje aparenta ante los ojos de los demás, a través de los guardias, ser un buen ejemplo, por decirlo así. Pero obviamente su madre no estaba como que dispuesta a que él tenga ese tipo de clases de amigos. Por eso, ella intenta como que buscarles nuevas amistades en ese barrio que ellos estaban viviendo. Su madre tratará de buscar esos nuevos amigos, y en el club Coventry Club, Colegio de San Pablo, luego de tratar de relacionarse dentro del barrio, o sea, de los Marconi, y incluso donde se va desarrollando esa cierta amistad es en la piscina dentro de ese club, y es donde Manongo tratará de cuidarla de cierta manera, porque él sentía que a través de esto, a través de esa amistad, la lealtad, la fidelidad, por decirlo así, en la vida que había constituido este personaje en su vida del colegio de San Pablo, era como que él lo quería cuidar, lo quería proteger de cierta manera, porque él decía que se sentía libre. Él estaba como que en una constante lucha en la búsqueda de la libertad que él quería, porque él decía que él podía ser tal cual como él era, ser libre de cierta forma. También nos empieza describiendo una parte donde esa búsqueda incansable dentro del personaje que es Manongo, y ese espacio de la libertad que le entregaban en estos temas el amor, en la cual se va situando Teresa, que luego ella misma va conociendo el mundo de Manongo, la libertad. Y y luego como que prácticamente este sueño se volvió algo objetivo. Su objetivo sobre todo era algo utópico, en la cual estaban relacionados con los lazos del amor y la amistad de este personaje. Incluso Tere
trata de buscar ese mundo, conocer más que todo el mundo de Manongo. Y justamente hay una parte donde decía cuando en su cama cubriéndose la cara en la sábana y como que escondiéndose, trataba de apretar contra el colchón. Tere descubre de cierta forma que siempre que Manongo que no exageraba ni mentía Manongo. Y es por eso que es como que exagera un poquito. Decía, Manongo no miente, que ni siquiera exagera un poquito. Y lo peor es que es más triste que hace un momento. El canto de la paloma, Cuculí, pero ella nunca... Dice, pero ella nunca se había fijado en nada. Ella ni siquiera o sea, bueno, ella ni siquiera se había detenido a escuchar la palomita. Y justamente Manongo, seguro que sí, por eso es que Manongo, seguro es que sí, por eso Manongo no miente ni exagera nunca como los demás. Es más frágil, es mejor, es más débil, es peor, tiene miedo, sufre más y siente distinto. Y bueno, y es prácticamente como esta historia, ¿no? O sea, su manera de describir de este escritor, de Alfredo, es como que nos va remontando de cierta manera. Bueno, también se sabe que luego que Manongo termina la secundaria, también termina la relación que había tenido con Teresa. Ya luego él nos va describiendo también sobre las reuniones que Manongo tenía con con sus amigos, y que en la cual él había tratado de forjar una fortuna dentro de las empresas de su padre, pero en la que de cierto modo él decía que ya la amistad no era la misma, o sea, los amigos ya no eran lo mismo desde ese entonces. A ese amor, de su primer amor que había tenido en su adolescencia, que era, bueno, Teresa, nos sitúa ya al encuentro de Teresa con Manongo, en la cual después de 25 años se vuelven a reencontrar. Y es donde ya a lo largo de esta novela, cuando se reencuentra con Teresa, se da cuenta, bueno, con Teresa, con su primer amor y su único amor que había tenido, por decirlo así, se da cuenta de que ella estaba divorciada, y es como que él se quiere aferrar prácticamente al amor que había tenido por ella. Y ella es como que ella se convierte en la última esperanza de mantenerse atrapado en el ayer, por decirlo así, en el pasado. Pero obviamente que el hecho, de cierta manera, de que él seguía viviendo para encarcelar el tiempo, sobre todo, era como que vivía mucho en el pasado, mucho en el ayer. O sea, también nos empieza describiendo sobre trata de empujar a Teresa a volver o sea, a ese encierro que él le podía ofrecer, en la cual ella solo le representaba ese amor ideal, ese ideal del amor, esa idea del amor, una forma de decir que el amor que él estaba viviendo era del pasado, en la cual tanto Manongo se quería aferrar. Incluso ni Teresa ni sus amigos pueden permanecer en ese espacio que Manongo había inventado por sí mismo. O sea, daba a entender prácticamente la parte donde es por ello como que el suicidio de cierta forma, como lo establece ese escritor, es que llega a ser la única manera de poder previvir en la memoria, por decirlo así, de sus seres queridos. Al mismo tiempo se convierte de cierta manera de ese medio de liberarse, al fin por decirlo, de ese ayer, de ese pasado que él estaba encarcelado, de cierta forma, estaba como que sus recuerdos estaban impregnados solamente en lo que había pasado dentro de la adolescencia, que obviamente era importante y hermoso en lo que él trataba de precisamente descifrar, pero era hermoso
todo lo que había sucedido, lo que había pasado, pero como que lo asfixiaba, lo ahogaba. Y bueno, era como que la muerte prácticamente era el único recurso a través de lo cual sus amigos podrían pertenecer recluidos. Como lo había mencionado al inicio, es donde prácticamente nos habla sobre Violeta y las canas de la realidad, donde nos comienza sobre Tere. Cuando sabes, Tere, yo creo que más de lo mejor en soñación de mi vida, la más real e intensa. Esto puede ser, me estoy muriendo. Sí, mi amor, espérate un ratito que lo voy a comprobar. Eran como que los recuerdos que había tenido Tere, porque justamente fue cuando no fue su sirviente, sino Rafael, me había olvidado el nombre, se llamaba Rafael. Le dijo, vaya, le dice. Manongo se incorporó, apretó un timbre y al instante apareció un mayordomo en el bar de la Violeta, o sea, que era, tenía su nombre, que era Rafael. Le dijo, vaya a la biblioteca y tráigame por favor mi ejemplar de 100 años de soledad. Manongo le sirvió unas gotas más de aporto a Tere, llenó su copa y volvió a instalarse a su perezosa. Momento después, el mayordomo regresaba con la novela de Gabriel García. Novela de García Márquez, y él empezó a explicarla a Tere mientras buscaba entre las páginas del libro la escena de la muerte de José Arcadio Buendía, el fundador de Macondo. Y obviamente que Tere le decía chi, o sea, de cierta forma, incluso nos habla en esta obra sobre la época de la época de Perú. Nos hablan, nos está escribiendo. Incluso Alfredo Echenique trata de utilizar ciertas formas, se constituye como su trama, su estilo de narrar esta novela es como que una perspectiva de cierta forma de que cómo describir el pasado dentro de esos personajes. O sea, esas perspectivas nos tratan de brindar un acercamiento a la historia, a la trama acompañada con la contemporánea de Perú. Obviamente que el ayer que utilizaba mucho esta escritora era la arbitrariedad del enajeado o enajenado, algo así. Y es lo que trataba de que este escritor nos trate de hablar sobre sobre Lima de los 50, sobre Perú, incluso nos empieza a escribir sobre la adolescencia. Esos cambios, esa búsqueda era algo más utópico, en la cual este personaje Manongo había quedado como que atrapado. Por eso es donde casi en la parte final Manongo le preguntaba a Tere que cuántos años tenía. Era como unos vagos recuerdos que él estaba suscitando, y también donde decía que la palabra amistad o la palabra amigo cambia de cierta forma en el tiempo que uno se está situando, o sea, de cierta forma en el contexto actual en la cual Manongo estaba viviendo. Por eso, de cierta manera, es donde Manongo le dijo que nunca en su vida se había sentido tan joven ni tan fuerte, porque justamente es donde nos trata de hablar del amor, de la amistad, de la lealtad, y como este escritor, bueno, de una forma decía, es como el amor es ciego, la amistad es entender que hasta lo que no entiende de sus amigos, perdonar harías lo absolutamente aunque logre joder. Es fácil. Esta obra nos habla de la amistad, del amor, incluso de Perú. Nos empieza escribiendo de una forma muy que estos personajes se aborden dentro del pasado, dentro de la amistad, y es una historia que prácticamente invito a leer. Mucha historia, resumida obviamente de cierta manera, porque creo que es importante entender y conocer un poco más de este escritor que incluso dicen que este libro es la continuación del Un Mundo para Julius. Bueno, y gracias. Para la próxima continuaremos con la obra Nuestra Señora de Paz.